Tal? ¿Cómo están? Vamos a revisar ahora el tema que se llama Desarrollo de la práctica, que es un texto de Ainscow, en el cual podemos observar un poco algunas sugerencias que nos dan para la formación, para la capacitación de los profesores y que tengan una mejor posibilidad de lograr una educación inclusiva. Se trata en general de un texto más o menos breve, en el que nos comparten algunas ideas, algunas propuestas, experiencias para mejorar las instituciones escolares. Es un documento breve, por tanto la presentación también va a ser breve. ¿Sale? Muy bien. Bueno, ¿cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues digamos que actualmente todavía hay quien se embarca en el enfoque tradicional, ¿no? Los profesores dan clases magistrales y a veces se da tiempo para preguntas y respuestas, pero no siempre, ¿no? O si se da tiempo, a veces es muy breve el tiempo para las preguntas y las respuestas. Se pensaría tal vez que los alumnos con dificultades de aprendizaje, que sí reciban adaptaciones y en algunos casos, pues más bien que sean enviados a otra escuela o una escuela de educación especial si es posible, ¿no? Así que la alternativa básicamente es atender a los grupos en subgrupos pequeños para poder favorecer una mejor interacción, un mejor aprendizaje, una mejor idea de los contenidos, proponer temas de discusión que sean útiles para los alumnos, que los alumnos, los mismos alumnos sean quienes generen las conclusiones y que el profesor guíe solamente ese trabajo de los alumnos, pero que los alumnos tengan una mayor participación. Eso sería una cuestión más o menos ideal, ¿no? Hay que revisar. En el caso del documento también nos comparten un proyecto de la UNESCO que estaba encaminado precisamente a favorecer este tipo de trabajo inclusivo. Habla eh, la conferencia, bueno, como antecedentes está la conferencia en Tailandia, la cual hablaba de una educación para todos, ¿no? Donde se empezaba a trabajar ya desde entonces la primera propuesta de que la educación no tenía que ser solamente para algunos, sino que en realidad tenía que ser para todos, independientemente de sus características físicas, biológicas, sociales, etcétera. Todo ser humano tenía o tiene derecho a la educación. Eh, También está la Declaración de Salamanca, que es básica, en donde se logra un avance en el proceso de integración hacia la inclusión, de tal manera que la integración ya no era suficiente con que los alumnos entraran a las escuelas, sino que era necesario hacer modificaciones al currículum, a los materiales, a las estrategias de aprendizaje, incluso a la infraestructura y a la interacción social para favorecer la inclusión. Por tanto, también se consideraba que, o se ha considerado que en realidad el aprendizaje para una mejor escuela se logra a través de la práctica, es decir, la experiencia es la que nos va dando ese aprendizaje, ¿no? Y ellos crearon en la UNESCO un seminario que se llamaba Necesidades Especiales en el Aula. En este seminario nos comparten varias experiencias que sería interesante identificar algunas de ellas, pero aquí nos hablan a través de algunos ejemplos. En este caso, algunas actividades que se proponían o que surgieron de estas experiencias que fueron recopilando por parte de de profesores, encontraron, por ejemplo, que se proponen que se hagan tareas individuales, intente conocer a los papás para conocer el contexto familiar, para saber cómo es que puede funcionar mejor una escuela, ¿no? Dar a los alumnos la oportunidad de elegir contenidos, materiales, compañeros, con quienes hacer equipo, etcétera, ¿no? Darles materiales diversos, escuchar, por supuesto, a todos es algo primordial, hablar con ellos, alabar los esfuerzos de los alumnos es algo vital, trabajar en pequeños grupos y, bueno, registrar los progresos que van teniendo cada uno de los alumnos. Esto sería algo ideal que se pueda lograr de acuerdo con estos recursos que nos propone la UNESCO, ¿no? Y los ejemplos que mencionan básicamente están centrados en el diálogo y la colaboración. En el paso uno, por ejemplo, se lanza una pregunta, aquí hay solo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo enseña y hace que cada alumno se sienta valorado? Imagínense que hagamos esta pregunta en una escuela, en la que sea, en donde estemos, ¿no? ¿Cómo le hacemos?
cómo contestamos y entonces empezamos a generar un montón de ideas, ¿no? Elaboramos ideas individuales y formamos equipos. Después, en lluvia de ideas, obtenemos una lista de estas, de las ideas generales, debatimos estas ideas, formamos nuevos equipos para compartir nuevamente otras ideas y recuperamos las estrategias de enseñanza que se pueden modificar. Son pasos que son aparentemente sencillos, aparentemente conocidos, pero es necesario que los empecemos a trabajar un poquito más. Es una propuesta interesante. Se trata básicamente de dialogar, de colaborar y de proponer. Aquí, por ejemplo, nos hablan de dos formas de ver las dificultades educativas, ¿no? Es decir, una visión del alumno solito, una visión individual, en donde puede identificarse un grupo de niños que pueden considerarse especiales. Estos niños necesitan una enseñanza especial para dar respuesta a sus problemas, que es mejor agrupar a los niños con problemas similares para darles clase, ¿no? Y entonces se van creando las escuelas de educación especial. Esa puede ser una forma de verlo, o no en las escuelas, pero sí en los grupos que se puedan formar diferentes alumnos con características similares y que así se les pueda ofrecer una respuesta educativa. Y en la otra se habla más bien de las dificultades definidas en relación con las tareas, las actividades y las situaciones de clase. Ya no es solo el alumno, sino más bien es también por acá, ¿no? ¿Qué pasa con el profesor? ¿Qué pasa con los materiales? ¿Qué pasa con las actividades? ¿Qué pasa con la situación en general durante el salón? Así, cualquier niño puede tener dificultades de aprendizaje. Estas dificultades pueden indicar eh, formas de mejorar la impartición de la enseñanza, ¿no? Y estas mejoras conducen a situaciones de aprendizaje mejores para todos los alumnos. Aquí esto es muy importante, que es para todos. Ya no es solo centrado en las características de algunos, sino es en las características de varios. Cuando los profesores tratan de desarrollar su práctica, deben contar con el apoyo de los demás. Pues claro, los profesores, los que están alrededor, incluso los administrativos, el director, debe haber mucho apoyo de otros compañeros. Otro, por ejemplo, es un material para debate, ¿no? ¿Qué sabemos sobre el aprendizaje? Y entonces le lanzamos este tipo de características y nos podemos a debatir, ¿no? El aprendizaje nunca está completo. Esa es un tema, una idea interesante, ¿no? Y que podemos debatir. Habrá quien diga, no, sí, ya cumplimos con ciertas cosas, ¿no? Pero habrá quien diga, no, aunque ya estén cumpliendo los contenidos, seguimos avanzando y seguimos aprendiendo. El aprendizaje es individual, de alguna manera algunos dirán que sí, otros dirán que más bien se da de manera grupal. El aprendizaje es un proceso social, algunos aprendizajes se dan en grupo, ¿no? Así que eso sería importante debatirlo también. O si el aprendizaje puede ser divertido, algunos dicen, no, todo tiene que ser muy serio, ¿no? Pero en realidad sabemos que el humor, la diversión, etcétera, pueden favorecer mucho el aprendizaje. Además dicen que el aprendizaje es activo y que algunos dirán que otras personas pueden enseñarnos por nosotros, pero en realidad nuestra participación, siendo activos, siendo proactivos, teniendo iniciativa, con eso podemos lograr mucho más, ¿no? Y bueno, algunas estrategias principales que se encontraron o que se han encontrado, pues es básicamente que los materiales sean adaptables a la escuela y a las necesidades. Eso es vital, eso es muy importante, que no sean materiales que salgan de la nada, sino que tienen que ser adaptados a la escuela. Que el personal esté preparado, el personal que va a coordinar el programa de atención, que los coordinadores puedan implementar el programa de acuerdo con su propia experiencia y lo vayan adaptando, que vayan haciendo ajustes, que haya oportunidades de desarrollo personal y de mejoras profesionales, que eso es lo que vemos en muchos casos en las escuelas, que decimos un curso, un programa, un taller, decimos, no, pues si no hay mejora profesional a veces no, y menos si no hay desarrollo personal, ¿no? Que apoyen en todos los niveles para estimular la participación de los profesores. Eso es muy importante, ¿no? Finalmente, también se implementó una estrategia que le llamaron Successful Learning for All, en donde encontraron estas características por parte de los profes, ¿no? Los profes les dijeron, necesitamos tiempo para poder implementar. Todas las ideas están bien padres, están bien bonitas, pero ¿a qué hora? Si tenemos un montón de presiones, ¿no? Inventar un lenguaje común, técnico y coloquial para mejorar el proceso de inclusión. No se trata nada más de que solo algunos sepan de qué se trata, sino que todos podamos tener el mismo lenguaje para poder compartir y poder participar.
Que haya una mejor relación entre profesores y alumnos es muy importante. A veces los profes no se llevan, a veces los alumnos nos caen mal, a veces los alumnos les caen mal los maestros. En fin, eso sería vital también mejorarlo. Un clima favorable para poder desarrollar la educación inclusiva, que se trabaje en departamentos para estimular la cooperación, no solo los profes, también los psicopedagogos, también incluso los administrativos, el director, de tal manera que todos puedan participar. Finalmente, es imprescindible que en la escuela haya un proceso de liderazgo, que haya sensibilidad, que haya escucha activa, que se fomente la participación, ¿no? No es el jefe, no es el director, es un líder, alguien que nos apoye para que se favorezca la educación inclusiva. Yo lo que digo, en términos generales, es que la educación inclusiva finalmente es una actitud. Eh, es decir, aunque tengamos lenguaje técnico, aunque tengamos información, aunque sepamos de qué se trata, si no modificamos nuestra actitud, no vamos a poder llegar a una escuela inclusiva. ¿Sale? Son algunas estrategias, son ideas muy generales, pero que nos pueden ayudar para comprender cómo podríamos empezar a formar el profesorado en el proceso de educación inclusiva. Muchas gracias.